guatita feliz. Soprole, sano y rico cada día. Lo decíamos antes de la pausa, bueno, a partir de la condena que recibe el autor del crimen de Emilia y que genera además la situación o la discusión sobre la ley Emilia, hubo una serie de molestias. Dicen que es prácticamente impune, sienta un pésimo precedente a pocas semanas del 18 de septiembre, donde además la gente como que tiende a olvidar, empieza a relativizar esto de que si yo me tomo un vasito, en realidad un vasito y medio no es tan peligroso para manejar. Bueno, vamos a hablar de esto, cuánto hemos legislado, cuánto nos falta por hacer, cómo se corrige, cómo son los chilenos al volante, cómo están nuestras calles también frente a esto y el comportamiento además social que tienen los chilenos frente a este tema. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en la conversación aquí en esta parte del programa. Don Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, uno de los autores además del proyecto Ley Emilia. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Está con nosotros también Cristian Monkever, diputado de Renovación Nacional, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Gracias. Gracias por estar aquí, bienvenido. Don Francisco Fresart, ingeniero investigador del DICTUC de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, buenas noches. Mauro Basaure, sociólogo de la Universidad Andrés Bello. Mauro, bienvenido también a Vía Pública. Gracias, Juan Manuel. Voy a partir con ustedes porque la ley Emilia toma el nombre a partir de esta niña víctima, ¿no?, de un conductor que había tomado y que choca un auto. ¿Qué es lo que corrige la ley Emilia de los problemas que tenemos hoy? ¿Cuánto corrige respecto de la responsabilidad penal de un conductor? Solamente para empezar a conversar frente a este tema. Parto con usted. Para que se entienda bien, hoy la ley que está vigente, antes de que se apruebe la ley Emilia, si el conductor que ha cometido este crimen tiene atenuantes, por ejemplo, irreprochable conducta anterior, en el sentido de que no haya tenido condenas previas, no va a ir nunca a la cárcel, como efectivamente ocurrió. Es decir, una persona como el ex arquero o el actual arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, que cometió una falta o delito parecido, murió una mujer producto de su conducción bajo los efectos del alcohol, y tampoco fue a la cárcel. Es decir, en general, las personas que, sabiendo que pueden cometer un acto gravísimo de una persona quedar muerta o con lesiones graves porque condujeron bajo el efecto del alcohol, con la ley vigente, antes que se apruebe la ley Emilia, no van a ir nunca a la cárcel. ¿Y con la ley Emilia? Van a ir a la cárcel indefectiblemente, es decir, se elevan las penas mínimas de tal manera de que, aún con los atenuantes que puedan tener, al menos la pena más baja va a ser 5 años y un día, de tal manera que no hay ningún juez que pueda excarcelar. O sea, una pena es una pena aflictiva de 5 años y un día y por lo tanto va a estar en la cárcel sí o sí. En el entendido de que el que conduce bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, porque son distintos dependiendo del gramaje de alcohol que hay en la sangre, provoca la muerte de alguien por esa conducción irresponsable, iría a la cárcel. Así es. Si el conductor tiene alcohol en el cuerpo y choca, pero no produce la muerte, sino que lesiones a otra persona, ¿qué pasa en ese caso? La ley se pone en dos casos. Que el conductor, bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, provoque la muerte de un tercero o lesiones gravísimas, mutilaciones que a la persona la dejen inválida de por vida. En ambos casos, esa persona va a la cárcel. Perfecto. Si produce daños menores o lesiones menos graves, no tiene las penas actuales del... Usted es autor del proyecto de ley, por lo tanto... uno de los autores. Uno de los autores. Le pregunto a usted, diputado Monkever, ¿cómo ve desde el punto de vista del piso legislativo este proyecto de ley? Me refiero al piso, es cuánta sintonía hay entre los parlamentarios frente a esta iniciativa. Siempre se discute de que legislar en caliente no siempre es bueno, pero este caso surge a partir de hecho de una campaña en las redes sociales donde se estaba pidiendo endurecimiento de penas para personas como, por ejemplo, quien provocó la muerte de Emilia. ¿Cómo se ve en el Parlamento entonces este proyecto? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que ver, porque hace unos años atrás, o 4 años atrás, estábamos en pañales en los temas de conducción bajo la influencia del alcohol y las medidas preventivas. Se decía que no había que conducir, que pasan las llaves y que vas a conducir y vas a tomar una copa de algo, pero no se hacía mucho más. Yo creo que la primera norma que fue clarísima fue la ley de tolerancia cero, que en el fondo lo que hace es aumentar las penas, pero desde el punto de vista más bien accesoria. Me quitan el carnet por más tiempo y puedo llegar a no tener carnet nunca más, entonces no puedo manejar más, es que llego a caer en la reincidencia.
Pero seguía ocurriendo que esas personas dejaban de manejar, que ya es una sanción fuertísima, y eso produjo un efecto importante, y la disminución está en las estadísticas, no las vamos a repetir. Pero se producía la situación de que la persona igualmente quedaba en libertad. Igualmente no había una sanción privativa de libertad, sino que simplemente me quitaban el carnet, ya sea por 2, por 6 años o por de por vida. Y de ahí surge el proyecto de ley que yo creo que podrá ser cuestionable o no, porque hay algunos parlamentarios que dicen que las penas son muy altas y que no dicen relación con el resto de las penas de otros delitos, que esa es una discusión que se ha dado. Pero esa discusión ya se dio en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados zanjó, tal como lo explicaba Sergio, respecto y diferenció entre lesiones y resultado de lesiones graves, resultado de muerte. Y finalmente lo que hace es que en ambos casos va a haber una privación de libertad y que el juez no va a tener la posibilidad de otra alternativa que no sea esa. Salvo en el caso de lesiones podría ser. Pero el proyecto, como se despachó de la Cámara, es que normalmente va a haber privación de libertad. Y en el caso de muerte, de resultado de muerte, se va a llegar incluso hasta 15 años. Eso fue lo que salió de la Cámara, que es alto. Yo coincido que es alto, pero el tema distinto es si era necesario o no. Nosotros creemos que sí, porque la pena produce un efecto persuasivo. Vale decir, impide o evita que la gente cometa la determinada conducta si sabe que la pena va a ser alta. No es lo único, pero sabemos que lo va a producir. En el Senado la discusión está que arde, porque hay algunos parlamentarios que quieren disminuir un poco. ¿Por qué? ¿Con qué argumentación? Por lo mismo, porque señalan que las penas son excesivas y los códigos, por lo que explican los expertos, tienen que tener un cierto grado de graduación en las penas. Por ejemplo, tiene que haber una escala lógica de penas entre un delito y otro. Entonces no puede ser, por ejemplo, que el homicidio tenga una pena A y un delito que a lo mejor no quita la vida, como puede ser lesiones graves, pero no me quita la vida, tenga penas más altas. Entonces, por ahí se ha producido una discusión en el Senado que ha tendido a bajar las penas. Ahora, ¿y a usted no le hace un sentido eso también? Mirado en esa perspectiva, porque la comparación hoy que se hizo durante todo el fin de semana era el que se roba una gallina 5 años, el que mata a Emilia no le pasó nada hoy día. Pero entonces dicen, hay una diferencia, pero mañana va a pasar que van a empezar a hacer estas comparaciones, pero al revés. Van a decir, el que lesionó tiene una pena más alta del que mató, por ejemplo. Lo que pasa es que ya voy a este lado del panel, lo creo que lo he olvidado. Nuestro código penal es del siglo XIX. 1800 y algo. 1800 y algo. Y entonces las penas contra las cosas son mucho más altas que contra la vida y contra la integridad de las personas. El que se roba una gallina, y esto se ha hecho tantas veces, por eso, en fin, tiene una pena altísima. Y sin embargo, quien termina con la vida de un tercero por conducción irresponsable bajo los efectos del alcohol tiene una pena mucho más baja. El que se roba una gallina en Chile va a la cárcel. El que mata a una persona como Emilia por conducir bajo los efectos del alcohol no va a la cárcel. Ahora, ¿cuál es el alegato de los especialistas, entre comillas, a mi juicio, del Senado, el senador Espina, entre otros, que señalan que el homicidio simple, el homicidio es aquel acto en que tú matas a otro queriendo matarlo? Él dice, esto debería ser considerado un cuasi delito, porque tú te subiste arriba de un vehículo, ibas curado, hablemos en chileno, digamos, ibas bajo los efectos del alcohol, pero no saliste a matar a un tercero explícitamente, no ibas con el dolo, con la voluntad de matar a aquella persona, ¿ok? Entonces dice, no puede ser que tenga la misma pena, porque hoy día tendría, con esta elevación que acaba de explicar Cristian, tendría la misma pena el homicidio simple que este cuasi delito, entre comillas. La refutación nuestra, por eso que no estamos de acuerdo con ello, es la siguiente. En varios países de América Latina, Argentina, Brasil, entre otros, y en todos los países europeos, se ha considerado dolo, se ha considerado que una persona no puede sino tener conciencia de que puede matar a un tercero si maneja borracho. Ahora, eso es dolo ya es querer, es casi querer matar, es casi querer causar daño. Yo sé que es una tontera lo que voy a decir, pero sí. ¿No podría alguien esgrimir que estaba tan curado que no tenía conciencia de efectivo? Bueno, eso fue lo que dijo el autor del delito, claro, del caso Emilia. Por eso dijo, yo no sé cómo llegué a Vitacura manejando. Cuando se sube al auto, lo que menos está pensando es que efectivamente puede cometer una falta, un dolo, o puede provocar un hecho de esta naturaleza. Es decir, estaba tan borrado, ya que estamos hablando del lenguaje buen chileno, que no tiene ninguna conciencia de nada. Tanto que no supo ni siquiera cómo llegó hasta el lugar donde llegó. Ahí son claves nuestros invitados del lado derecho del panel. Porque yo tengo... Bueno, ya, dejo pendiente esta ¿qué sentido? Dejo pendiente esta pregunta porque yo soy legislador. La sensación que queda aquí es que porque estaba borracho fue lo que le evitó ir a la cárcel. Porque esa argumentación
o sea, pareció ser atendida en algún momento. Ya voy a ir a ese punto. Después voy a hablar de la propuesta de Espina, porque le No, por le di un supuesto. cariñito, entonces yo tengo Lo que... pasa es que hemos está- conversado, hemos estos conversado. Están que toman el sombrero y se van estos señores, que están que los tengo abandonados hace 20 minutos. Ya. Voy parto contigo, Francisco. Primero, si es posible, nos haga una descripción, según tu mirada, tú eres un experto, de cómo hoy día opera el conductor chileno y sobre todo respecto de en qué cosa toma conciencia y en qué cosa no toma conciencia. Y cómo además está en nuestras calles frente a esta realidad. Yo, es obligación probablemente los técnicos aclarar un poco las cifras. En lo que he escuchado en este rato, dos cosas, en que lo único importante era que se endurecían las penas. Sin embargo, acá hay un problema muy raro que ocurrió, es bajar los límites de la alcoholemia. Eso pasó en la ley de tolerancia cero y sobre ese nuevo piso es el que se va a legislar. Y yo lo he dicho desde mucho antes que se promulgara esta ley, que no iba a tener ningún efecto y que era un completo fracaso en el sentido de apresar a aquellos conductores que sí efectivamente producen los accidentes. Y está demostrado en la literatura científica internacional es que recién sobre 1,6 aparecen los conductores